sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Ciertamente complicado, seguramente de lo más complicado que haya traído al canal. De lo más complicado que haya traído al canal. Y muy candente también. Hablamos de la eterna cuestión. ¿Son los hombres de Marte y las mujeres de Venus? ¿Son nuestros cerebros diferentes y eso justifica las diferencias sociales? ¿Diferencias sociales? ¿Diferencias sociales? De lo más complicado que haya traído al canal. ¿Es todo un constructo social? De lo más complicado que haya traído al canal. Y mirad si es complicado este temario. De lo más complicado que haya traído al canal. Que he tenido que dividir este tema en dos partes. Que he tenido que dividir este tema en dos partes. Dos partes. Dos partes. En el vídeo de hoy trataré las principales posturas alrededor de esta hipótesis. Las principales posturas alrededor de esta hipótesis. Es todo un constructo social. En el vídeo de hoy. Las principales posturas. Y mirad si es complicado este temario. De lo más complicado que haya traído al canal. Si somos diferentes o no lo somos tanto. Y la segunda parte será más interpretativa. Me mojaré un poco más. Me mojaré un poco más. Y también desmontaré algunos mitos. De lo más complicado que haya traído al canal. Pero antes de contaros más y entrar en el meollo, os tengo que pedir una cosa muy sencilla, en confianza. Me ha contactado Nesbat. Es una ONG que trabaja por el derecho a la salud. Por el derecho a la salud. Estos días han iniciado una campaña de recogida de firmas por los derechos de las mujeres. Es una ONG que trabaja por el derecho a la salud. Por el derecho a la salud. Estos días han iniciado una campaña de recogida de firmas por los derechos de las mujeres en África. Yo la verdad es que a partir de esta campaña he empezado a leer más sobre la situación, aunque ya lo sabía un poco, y es terrible. La ablación, matrimonios infantiles, el acceso a la escuela. ¿Sabéis que 130 millones de niñas no tienen acceso a la escuela porque a partir de los 10 años su destino ya está marcado? Su destino ya está marcado. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Que he tenido que dividir este tema en dos partes. Dos partes. Y muchísimas gracias, mis gatetes solidarios. Y vamos a seguir hablando de mujeres. Pero esta vez de sus cerebros. Vamos allá. Últimamente, y a partir de un artículo que salió en Nature hace unos días, que hablaba del neurosexismo, empecé a informarme bien. Me ha contactado Nesbat. Informarme bien. Lo que leí y estudié casi que me ha dejado peor de cómo estaba antes. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Y que dos corrientes, digamos, contrapuestas hay ahora mismo en la comunidad científica. La primera de las corrientes sí apoyaría las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. La otra visión defiende que las diferencias entre hombres y mujeres son demasiado pequeñas como para considerarlas significativas. Además de que esta insaciable búsqueda de diferencias perpetúa la discriminación por género. Por eso lo llaman neurosexismo. Y de ahí viene el controvertido artículo de Nature de las últimas semanas, en la que la protagonista es Gina Rippon. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vi hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Desde hace unos pocos años, el neurosexismo es uno de los temas de moda entre las feministas, cuando el tema de conversación es la psicología. Esta palabra, neurosexismo, no es más que un intento de llevar un debate científico muy viejo al campo de la moral, esencialmente porque en el campo de la ciencia era un debate perdido desde hacía mucho tiempo. Según las feministas, el cerebro de los hombres y de las mujeres es idéntico. Según los neurobiólogos, no lo es. Y lo que podría haber sido un debate científico perfectamente civilizado, acabó convirtiéndose en otro mito feminista después de que Gina Rippon, su principal impulsora, decidiese embarrar la discusión metiendo acusaciones gratuitas de sexismo hacia quienes no pensasen como ella.
Para las feministas, los científicos que apoyan una hipótesis distinta son neurosexistas. Así, desde hace un par de años han ido apareciendo noticias, entrevistas y vídeos de YouTube discutiendo el tema del neurosexismo, casi siempre apoyando la postura feminista, y negando que existan diferencias neuronales entre hombres y mujeres. Según estos periodistas, Rocío, de mi vida, Rocío de mi alma, por favor, que voy contigo a tope. Cuenta un poquito tu background, ¿de dónde vienes tú? Porque conocemos tu canal de YouTube, pero mucha gente quizás no sabe qué has estudiado. Un poquito, ¿de dónde vienes? Cuenta un poquito tu historia. Pues mira, yo estudié periodismo. Todos los estudios científicos que dicen lo contrario son el producto del machismo de los científicos. Podemos comprobar que la posición feminista no se sostiene. Para empezar, ni siquiera existe una polémica real dentro del ámbito académico como tratan de presentárnoslo los periodistas. Hola, mi nombre es Rocío Vidal y soy divulgadora científica. Pues mira, yo estudié periodismo. No hay dos facciones de científicos discutiendo entre sí, sino que prácticamente este es un debate entre Gina Rippon y todos los demás. Es únicamente Rippon y quienes han entrado en contacto con sus ideas quienes defienden que el cerebro de ambos sexos es igual. Por ejemplo, una rápida búsqueda en Google acerca del neurosexismo arroja como resultado lo siguiente. Este artículo escrito por Gina Rippon, este otro que es una traducción de Gina Rippon, este que cita a Rippon, y este otro que hace lo mismo. Un vídeo de Josep Corbella que se hizo para acompañar a un artículo suyo cuya fuente principal es un libro de Gina Rippon. O este vídeo de La gata de Schrödinger. ¡Lo logramos! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Lo que sucede es que los medios de comunicación tienen una tendencia bastante problemática a favorecer las palabras de una única feminista por encima de las de cientos de científicos no activistas. En cuanto a los argumentos que esta mujer utiliza, o bien son erróneos, o deliberadamente están formulados de una manera engañosa. Por ejemplo, en este debate contra Simon Baron Cohen, justo antes del minuto 7, Rippon afirma que nunca se ha encontrado ninguna característica que pueda distinguir de manera fiable el cerebro de un hombre del de una mujer. Esto es falso. Por ejemplo, según este estudio, se puede predecir con un 80% de efectividad el sexo de una persona observando únicamente su producción de ondas cerebrales. Si, en cambio, observamos su conectividad neuronal, la efectividad crece hasta un 87%. Otro experimento cuya metodología se basaba en el análisis del mosaico cerebral de cada individuo llegó a alcanzar una fiabilidad del 93%. Según la neuroanatomía, estas cifras pueden llegar hasta el 83%. Aún otro estudio más, basado en los patrones de la materia gris, llegó hasta una efectividad del 93%. Y este último estudio, que trataba de determinar la etnia de los participantes, además del sexo, consiguió también un 93% de precisión. Todo esto nos lleva a pensar, ¿qué pasaría si se hiciese una prueba que midiese simultáneamente todos estos factores? En ese caso, la efectividad de la prueba sería esencialmente del 100%. Así, cuando Gina Rippon dice que no hay ninguna característica que pueda identificar el cerebro de acuerdo con su sexo de manera fiable, o bien está diciendo algo directamente falso, o bien está retorciendo las palabras maliciosamente. Esa afirmación solo podría ser cierta si con fiable quisiésemos decir con un 100% de fiabilidad, o si con ninguna característica nos refiriésemos estrictamente a rasgos individuales y no a rasgos compuestos. En cualquier caso, parece que es evidente que sí se puede distinguir el sexo de los cerebros. De hecho, ni siquiera Rippon niega que las diferencias sexuales existan. Ella reconoce que los cerebros son diferentes, pero lo hace con la boca pequeña, a sabiendas de que da a entender lo contrario con las expresiones que utiliza, y que ese tipo de matices se pierden irremediablemente en la prensa y en el activismo. Patrañas, son vulgares patrañas. En cambio, ella prefiere decir que las diferencias entre hombres y mujeres son tan pequeñas que son triviales. Estas pequeñas diferencias cerebrales nos ayudan a explicar cosas como la mayor proporción de hombres en las cúpulas directivas de ciertos negocios, que las hipótesis del neurosexismo son incapaces de explicar. Creo que esto es bastante obvio y fácilmente observable, y por eso también debería ser obvio que es el mismo fenómeno el que explica que los hombres dominen ciertas profesiones en los niveles más altos y las mujeres dominen en otros distintos, y al mismo tiempo las diferencias de intereses y talento no parezcan tan grandes en la gente de a pie. Esta conclusión es inevitable para cualquiera que reconozca que existe un mínimo de variación entre los cerebros de hombres y mujeres, por pequeño que sea, e incluso feministas convencidas como Rippon lo hacen. De hecho, no podría ser de otra manera si asumimos una cosa bastante obvia, que se piensa con el cerebro. Que los pensamientos no pueden venir de otra cosa que no sea el cerebro.
Si el comportamiento de dos grupos, que es una manifestación del pensamiento, es diferente, es porque dentro de esos cerebros están pasando cosas diferentes. Las feministas por definición creen que el comportamiento de uno y otro sexo son distintos en la sociedad en la que vivimos. E imagino que aceptarán también que es el cerebro el que determina el pensamiento. Así que no se me ocurre otra solución, que no viole las leyes de la física al menos, que no sea aceptar que los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes en cierta medida. Lo que leí y estudié casi que me ha dejado peor de cómo estaba antes. Por supuesto, los partidarios de la interpretación del neurosexismo dicen que las diferencias se deben a la influencia cultural. Pero, proceda de donde proceda esta diferencia de comportamiento, no podría existir sin resultar de una diferencia cerebral. Lo que quiere dar a entender la crítica al neurosexismo, por lo tanto, no es que no existan diferencias cerebrales, sino que estas diferencias no existirían en otras circunstancias, que es distinto. La idea es que es la plasticidad del cerebro la que permite que la cultura afecte al cerebro de cada sexo de manera distinta. Pero esto no es un hecho comprobado, sino una presuposición, porque no hay ninguna razón científica para esperar que esto sea así. Básicamente, las feministas están tomando una especulación que podría ser cierta o no, y dándole el estatus de verdad científica para poder rechazar la hipótesis neurobiológica dominante. Por ejemplo, en su libro, Gina Rippon dice que las diferencias sexuales del cerebro no proceden del sexo biológico, sino de otros factores que aparecen a lo largo de la vida. Y que si se tuviesen en cuenta estos factores, o se realizasen las mediciones nada más nacer, las diferencias neurológicas desaparecerían. El problema es que estos experimentos ya se han hecho y los resultados no son los que a las feministas les gustaría. De lo más complicado que haya traído al canal. Está bastante claro que hay un desequilibrio teórico importante en esta discusión. Por una parte tenemos una serie de afirmaciones completamente ideológicas e interesadas, en el sentido de que tienen intereses que van más allá del puro interés científico por conocer la verdad, y que se apoyan casi exclusivamente en las afirmaciones de una única mujer. Gina Rippon, Gina Rippon, Gina Rippon, Gina Rippon. Por otra parte tenemos a la comunidad científica entera. Por ejemplo, en este número de la revista científica Neuroscience Research, titulada Una cuestión cuyo tiempo ha llegado, tenemos una muestra de más de 70 experimentos, cada uno de ellos firmado por varios investigadores, respaldando la posición de que el cerebro, como muchos otros órganos corporales, presenta dimorfismo sexual. Rippon sabe que está prácticamente sola en esto, y por eso es por lo que tiene que introducir factores emocionales para enfangar el discurso, como las acusaciones de sexismo o las insinuaciones de que si se permite seguir investigando sobre las diferencias neurológicas entre hombres y mujeres, las consecuencias serán muy grandes. Uno sabe que ha perdido el debate cuando tiene que recurrir a pedir que no se revele información científica por cualquier otro motivo que no sea su falsedad. Pero ya que Rippon quiere hablar de consecuencias, hablemos de consecuencias. ¿Qué tal la consecuencia de que el movimiento contra el neurosexismo esté financiado por las grandes compañías farmacéuticas? Me ha contactado Nesbag. Me ha contactado Nesbag. Si vamos a hablar de consecuencias, este sería un buen momento para recordar cómo se utilizó al feminismo para presionar la aprobación de un fármaco que, por sus riesgos para la salud, ya había sido rechazado 2 veces por la FDA. Por el derecho a la salud. O para recordar cómo el paradigma de que las diferencias químicas y fisiológicas entre los sexos son triviales, condujo a años de sobredosis en mujeres y a cientos de miles de muertes. Por los derechos de las mujeres, mujeres. No hay motivos científicos que respalden que los cerebros de hombres y mujeres no son diferentes. Al contrario, hay pruebas que demuestran que es así. De modo que, si vamos a hablar de las consecuencias de introducir la ideología en la ciencia, la verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo van a seguir las feministas sacrificando las vidas de mujeres inocentes para seguir perpetuando su hipótesis sin sentido? Y muchísimas gracias, mis gatetes solidarios. ¿Hasta cuándo?